Capítulo 226. Una transformación sin precedentes. ¿Qué es eso? ¿Un dragón de 3 cabezas? Eric miró la figura que luchaba contra ella junto a Gazef. Era natural que no reconociera a la Hidra, ya que no era una criatura que existiera normalmente en este mundo. Eric reprimió su curiosidad y cambió su enfoque a ayudar a Ellie. Desde su posición, pudo ver cómo ella estaba presionada por los ataques combinados de sus dos enemigos. Eso no parece un monstruo real, se siente efímero, o más bien como un fantasma. ¿Podría ser realmente un avatar? Eric pensó para sí mismo mientras avanzaba entre los escombros. Estaba bastante cansado de su pelea, pero solo podía esforzarse. Moviéndose como un asesino, Eric borró su presencia con Zetsu y se acercó a la Hidra. Sin embargo, no pudo ocultar su apariencia física, y gracias al campo de visión de las 3 cabezas, fue descubierto con bastante rapidez. Todo fue de acuerdo con su plan, por lo que esto no lo detuvo y continuó avanzando. La Hidra centró su atención en Eric y ella no pasó por alto sus ataques. Gazef notó esto y miró hacia Eric y finalmente notó la desaparición de Winkage. «Tú, ¿dónde están mis guardias?» Gazef estaba más que sorprendido, pero no actuó por impulso. Volvió a centrarse en ella y siguió luchando contra ella. Eric respondió: «Muerto. Como tú». Chocó contra la cabeza del medio de Hidra mientras los otros dos apuntaban a sus costados. Eric saltó hacia atrás, evitando sus dientes. «Ellie, ¿estás bien?» Eric preguntó preocupado. Podía ver que ella podía luchar, pero estaba preocupado por algo. En su brazo izquierdo, una herida de color negro violáceo lo desfiguraba. «Está bien, me las arreglé para detener el veneno usando mi ki. No puedo sentir ningún dolor por ahora de todos modos». Ella respondió mientras intercambiaba golpes con Gazef. Ninguno de sus golpes logró sacarle la sangre, y ninguno de sus golpes logró golpearla. La única razón por la que resultó herida fue porque tomó la guardia baja cuando Gazef convocó a su avatar, la Hidra. Los dientes de la Hidra estaban atados con un veneno verde pegajoso, que fue el que causó la herida de Ellie. Sin embargo, gracias a su pensamiento rápido, logró detenerlo por ahora. Pero, cuanto más arrastre la pelea, más fuerte será el efecto del veneno. Entonces deberías concentrarte en tu oponente. Yo me ocuparé de esto. Eric eligió el mejor curso de acción en el que podía pensar. Sabía que no podía matar a la Hidra en este momento, por lo que decidió permitir que Ellie se concentrara en Gazef. Matar a Gazef significaba matar a la Hidra. Era una apuesta en la que estaba dispuesto a apostar. ¿Ya no sientes ningún dolor? Bueno, me alegrará decirte que tus padres sintieron mucho. Me rogaron que me detuviera mientras los envenenaba una y otra vez mientras les daba el antídoto. Incluso desarrollaron inmunidad contra eso, lo que me hizo usar un veneno aún más fuerte. Cuando terminé, ni podría ser reconocidos ya que han perdido la mayoría de sus órganos internos. Tenía sus cabezas exhibidas en palos y las hice desfilar por las 4 ciudades. Gazef mezcló mentiras con verdad y habló con ella. Su objetivo era enojarla lo suficiente como para perder su pensamiento racional, ya que pensaba que le permitiría ganar ventaja sobre ella. Sin embargo, para su decepción, ella no reaccionó ante él. Fue un error de cálculo pensar que ella era del tipo que se vuelve loca cuando se enoja. Pero, de hecho, ella era del tipo que se vuelve tan tranquila como el agua en calma. Mis padres nunca suplicarían por sus vidas, así que puedes dejar de mentir. En cuanto a hacer alarde de sus cabezas, no lo dejaría pasar. Sin embargo, como te dije antes, no te voy a perdonar. Te haré saber cómo se siente el verdadero infierno. Ella le apretó las manos con tanta fuerza que sintió como si sus guanteletes estuvieran a punto de romperse. Ella canalizó su ki hacia ellos, haciéndolos transformarse en armas en llamas. Por un lado, Eric escuchó lo que dijo Gazef. Se mordió los labios mientras pensaba en las emociones por las que ella estaba pasando en este momento. Me gustaría verte intentarlo. A diferencia de mis guardias inútiles, asesinaré a cada uno de ustedes. No necesito a nadie. Todas las personas en este reino son inútiles. Los ojos de Gazef se pusieron rojos cuando las venas aparecieron en su cabeza. Sus escamas brillaron cuando su puño chocó con el de Ellie. Los dos fueron golpe por golpe, pero Gazef parecía dominarla un poco. Gazef le dio un puñetazo a Ellie, apuntándole a la cara, pero ella bloqueó con ambos puños. Esto hizo que las manos de Gazef se quemaran ya que no estaban tan protegidas como el resto de su cuerpo. Pero, ignorando el dolor, Gazef usó una patada giratoria, enviando a Ellie volando hacia atrás. La espalda de Ellie golpeó el suelo mientras rodaba un par de veces.
Ella se levantó de un salto antes de que él pudiera acercarse a ella y tomó una pose de pelea. Ella se mordió los dientes con fuerza, mostrando sus colmillos. Si él es capaz de transformarse, yo también debería hacerlo. Todos somos parte bestia, así que deberíamos acercarnos aún más a una forma de bestia. Ella se convenció a sí misma mientras intentaba hacer que algo sucediera dentro de su cuerpo. Su mejor suposición fue bombear sus reservas de ki aún más fuerte a sus músculos y huesos. Por extraño que parezca, algo sucedió. El cuerpo de ella comenzó a producir vapor como si estaba hirviendo. Sus músculos se hincharon, convirtiéndola en una forma fornida, mientras que un parche de piel naranja apareció desde su codo hacia abajo. Sus pupilas se dilataron y aparecieron marcas de bigotes en sus mejillas. Gazef se quedó inmóvil mientras miraba a ella con una mirada que gritaba: esto no puede estar pasando. Te lo dije, no. Puedo hacerlo sin la ayuda de nadie. Ella gritó mientras sus guanteletes producían crujidos. Sus manos y piernas se convirtieron en una mezcla de miembros humanos y de tigre, creciendo en tamaño. Sin embargo, gracias al dominio de Ed en la herrería, no se rompieron. En cambio, se adaptó a la nueva forma de Ellie, transformándose en garras largas y pensantes. Ellie se agachó un poco antes de que sus piernas produjeran un ruido parecido a una explosión. Al instante siguiente, ya había hecho un agujero en el pecho de Gazef. Capítulo 227. Últimos latidos. Gazef solo se dio cuenta de que algo andaba mal una vez que la sangre comenzó a salir de su boca. Sus ojos se movieron a un ritmo lento, captando la vista de un puño acercándose a su rostro. La nueva transformación de ella no solo le dio velocidad, sino también poder. Soplar la cabeza de Gazef antes requería muchos golpes mejorados. Pero, ahora, solo usó un golpe. Sangre, cerebros y un repugnante líquido viscoso brotaron del golpe explosivo. Aún así, ella había aprendido de su error anterior y no se quedó al margen. Lanzó un golpe tras otro, apuntando a cualquier parte del cuerpo de Gazef que pudiera ver, solo se detuvo una vez que no había nada a lo que golpear. Ella jadeaba con fuerza mientras sentía un dolor en todo su cuerpo. Ella misma se dio cuenta de que su transformación no era algo natural. Ella modificó a la fuerza su propio cuerpo para experimentar un cambio drástico y aumentar su poder. Las repercusiones se manifestaron mucho antes de lo que pensaba. Frente a sus propios ojos, podía ver cómo el cuerpo de Gazef comenzaba a reformarse. De repente recordó algo que le dijo a ella y a los demás después de luchar contra Harald. Si es una técnica de cultivo, solo necesitas luchar hasta que se agote el ki de tu enemigo. Si es una hazaña racial, entonces necesitas cumplir una condición para poder matarlos. Este fue el consejo de Ed cuando luchaba contra un enemigo que podía regenerarse. Al menos, eso es todo lo que ella recordaba al respecto. Si Ed estaba presente, recordaría que la forma de matar a una hidra es destruir todas las cabezas antes de que cualquier otra pueda regenerarse. Pero, incluso entonces, estaría en un aprieto, ya que Gazef solo tiene una cabeza. Aún así, incluso entonces, habría llegado a la misma conclusión que Ellie, y eso es mátalo de un solo golpe. Gazef se puso de pie de nuevo con su cuerpo reformado, saltando hacia Ellie sin decirle una palabra. Extendió la mano y la envolvió de nuevo antes de que pudiera reaccionar. Estaba tratando de evitar que ella lo atacara, ya que sabía que no podía manejar sus ataques. Ni siquiera sus escamas podrían proporcionarle suficientes defensas. Gazef soltó una carcajada una vez que logró atar a Ellie. Sin embargo, luego sintió una fuerte fuerza tirando de él. Ellie atrajo a Gazef hacia ella, usando su abrumadora fuerza física. Gazef sucumbió a la fuerza y su cuerpo se arqueó hacia atrás como un arco. No tenía idea de lo que estaba planeando Ellie, pero no estaba tan preocupado porque pensó que tenía las manos atadas. Aún así, olvidó el arma principal de los tigres. El arma que utilizan para dar el golpe final a sus enemigos, los colmillos. Ella abrió la boca lo más que pudo mientras sincronizaba correctamente su ataque. Su objetivo, la garganta de Gazef. Justo cuando lo tiraron frente a ella mordió con toda su fuerza, mordiendo el cuello de Gazef como si fuera un helado. Se escuchó un gorgoteo, mientras el aire que intentaba escapar fue detenido por la sangre que brotaba. Los ojos de Gazef se abrieron de par en par porque no podía creer lo que le sucedió. Y, antes de que pudiera reaccionar, ella le hizo saborear aún más miedo. Pisó las manos alargadas que la ataban con sus poderosas piernas. Y, mientras agarraba las partes que podía tocar, comenzó a levantarse usando toda la fuerza de su cintura. Gazef trató de gritar a todo pulmón, pero su garganta dañada no se lo abre.
No podía soportar el dolor de que le arrancaran los brazos lentamente, pero no podía hacer nada más que mirar a ella mientras lo hacía. Se escuchó un sonido desgarrador y ella retrocedió un par de pasos. La fuerza que la mantenía en su lugar fue cancelada. Ella le había quitado ambos brazos. Ella le quitó las partes que quedaban en ella mientras caminaba hacia el cuerpo mutilado de Gazef. Luchaba por levantarse, pero no podía porque no tenía manos para sostenerlo. Su cuerpo comenzó a regenerarse, pero ella no lo consiguió. Ella insertó 2 dedos en el agujero que hizo, mordiendo su garganta y arrastró hacia abajo, quitando la mitad delantera de su cuello. Luego procedió a romperle ambas piernas mientras colocaba sus manos sobre las suyas. Todo esto fue para retrasar su regeneración tanto como fuera posible. Ahora estaban parados en la parte superior del castillo destruido, donde tenía lugar el trono anterior de Gazef. «Es hora de que vuelvas al suelo», dijo ella mientras levantaba el brazo derecho y se agachaba un poco. El viento a su alrededor comenzó a silbar cuando comenzó a tomar el ki en su mano. Todo su cuerpo comenzó a arder, tan caliente, que el fuego se volvió blanco puro. Entonces, ella levantó la mano izquierda. Parecía alguien que intenta mostrar sus músculos. Las llamas blancas se precipitaron hacia sus guanteletes, haciéndolos arder aún más ferozmente. La luz producida por los guanteletes rivalizaba con la del sol. Una vez que sintió que todo su poder había sido usado, ella le dijo: «Impacto planetario». Mientras golpeaba a Gazef con ambos puños. Un destello de luz atravesó toda la capital, cuyo origen fue el ataque de Elie. Las casas y edificios temblaron debido a que su ataque provocó un terremoto. Eric, que estaba ocupado luchando contra la hidra de 3 cabezas, solo podía mirar hacia la posición de Elie mientras su corazón latía con fuerza. Una vez más, maldijo su propio defecto y juró volverse más fuerte. Los 2 golpes de Elie hicieron que todo debajo de ella se disipara en la nada. El cuerpo de Gazef, los escombros e incluso sus propios pies. No podía dejar de lastimarse. Ella sonrió mientras miraba a Eric que venía hacia ella. La hidra que luchaba contra él ya no existía, lo que significa que cumplió con su misión. Sus 2 pies continuaron sangrando, mientras que el veneno en su brazo izquierdo se extendió rápidamente por su cuerpo. Su ki, que estaba deteniendo el veneno, ya no existía. Toda su tez se puso pálida y luego se volvió púrpura. El veneno atravesó su corazón y subió por sus venas. Ella no podía moverse. Se acostó de espaldas y miró el cielo libre que creó para su país. Sus ojos se cerraron muy lentamente, no pudo evitar pensar en sus amigos. Los latidos de su corazón se volvieron silenciosos. Capítulo 228. Una esposa enjaulada. Al darse cuenta de que algo andaba mal con ella, Eric desafió su cuerpo desgastado y corrió hacia ella. Descendió por un cráter que fue creado por su ataque, y al notar su cuerpo inmóvil e inerte, sintió un dolor en su corazón. Se sintió como si alguien lo agarrara hasta el punto en que se adormeciera. Pequeñas, pero incontables gotas de sudor frío llenaron todo su cuerpo. Su ropa se empapó en un instante. No pudo hacer nada más que mirarla con la boca ligeramente abierta. Este no es el momento. Eric desterró todos los pensamientos que inundaron su mente y puso su mano sobre su corazón. Lo primero que hizo Eric fue infundir ki en su cuerpo. Sin embargo, el ki no permaneció en su cuerpo y lo dejó tan pronto como entró. Eric sintió como si estuviera tratando de atrapar la lluvia con una olla perforada. ¿Es esto lo que Ed sintió? Al ver que nada de lo que hacía estaba funcionando, y el hecho de que ella no estaba mejorando, Eric sintió ganas de rendirse. Muerte. A diferencia de la mayoría de las personas en este mundo, Eric tuvo la suerte de no experimentarlo, ni nadie cercano a él lo experimentó. Los únicos que sintieron pena por perder fueron los 3 ancianos que dejaron sus mentiras para crear un futuro más brillante para todos. Sin embargo, en ese momento, un amigo cercano suyo estaba muerto. Un sentimiento de desesperanza y debilidad se apoderó de él. No pudo evitar pensar en lo inútil que era su entrenamiento si no podía salvar a su amiga cuando ella estaba frente a él. A pesar de que la lucha ya no era más, ni los ciudadanos ni los soldados se atrevieron a acercarse a los terrenos del castillo. El silencio que siguió a la batalla se sintió aún más terrible. Solo 3 personas se quedaron donde estaba el castillo. El desesperado Eric, la fallecida Ellie y la esposa de Gazef. La esposa de Gazef, Ausi, y ella tenía el pelo completamente blanco. Llevaba un vestido blanco igualmente hermoso. Sus pestañas y cejas parecían cubiertas de escarcha, mientras que sus mejillas tenían un rubor natural. Ella podía volar, lo que significaba que era bastante poderosa, pero como detestaba a su esposo, no se unió a la pelea.
Aún así, los ojos de Ausi produjeron una sola lágrima una vez que confirmó la muerte de su esposo. Ella descendió hacia el cráter a un ritmo lento, pero Eric no pudo sentir que se acercaba. No fue hasta que sus pies tocaron el suelo, produciendo un sonido galopante, que se dio la vuelta para mirarla. «¿Usted está?» El rostro de Eric tenía 2 rastros de lágrimas. Le preguntó a Ausi mientras agarraba su espada, mostrando su intención de luchar. «No soy más que una mujer que será olvidada, no hay necesidad de saber mi nombre. Sin embargo, debes saber que no soy tu enemiga, y lo que estoy a punto de hacer, no traerá daño a tu amiga». Ausi, con una voz suave pero poderosa, le habló a Eric. Al darse cuenta de que no tiene intención de pelear, Eric soltó su espada y vio a Ausi acercarse al cuerpo de Ellie. «Puedes decir que no le haces daño, pero no soy tan estúpido como para permitirte hacer con su cuerpo cualquier cosa que desees hacer». Con una voz dominante, Eric le dijo a Ausi antes de que pudiera hacer algo. Ella lo miró y suspiró. «Voy a salvarla, a costa de mi propia vida». La primera parte de su oración sorprendió a Eric, pero la segunda parte lo hizo sentir peor. «No soy tan ingenuo como para evitar que salves a mi amigo mientras dices no dejaré que gastes tu vida. Si fuera por mí, te dejaré hacerlo en cualquier momento. Sin embargo, debido a conociéndola lo suficiente, sé que ella dirá eso». Eric describe su postura. «Ella Tigris, siempre la he admirado, aunque la cantidad de veces que nos hemos visto podría contarse con una mano. Siempre pareció tan viva, tan libre, déjame decirte, futuro rey de Avalon. No amo nada más en este mundo que mi vida. Desde que nací, no supe nada excepto mi futuro como esposa de Gazef. Estuve en una jaula incluso antes de saber lo que era una jaula. He llegado a amar mi vida, aunque no valía nada». Las palabras de Ausi comenzaron a confundir a Eric. Ella le dijo cuánto amaba su vida, pero estaba tratando de salvar a ella a costa de lo mismo que amaba. «No tiene sentido. ¿No tuviste un hijo?», Eric le preguntó, mientras recordaba a ella diciendo que ella y Emilie mataron al príncipe de este reino. «Ese no era mi hijo. Nunca he conocido el placer de tener hijos, ya que Gazef no lo permitiría. Yo era su último salvavidas. Solo yo podría salvarlo si muriera. Esa es la única razón por la que hizo yo su reina». Ausi continúa, esta joven, sin embargo, eligió regresar a la jaula que dejó, donde sus padres perdieron la vida, con el fin de liberar a los otros pájaros atrapados aquí. Ella eligió la muerte antes que hacer la vista gorda al resto de la gente. Eso es algo que nunca entendería. La voz de Ausi parecía tan distante, tan fría. «Entonces, ¿por qué salvarla?», preguntó Eric. «Porque no lo entiendo. Porque nunca sería capaz de entenderlo. Porque a diferencia de ella, nunca estuve realmente vivo». Ausi dejó de hablar y se hizo el silencio sobre el cráter nuevamente. Después de tomar un poco de aire, continúa hablando. «El rey está muerto y la gente es libre. La gente no me permitiría vivir de todos modos, y si yo huyera, temiendo ser encontrado por los hombres bestia, no sería diferente a estar muerto. Así que, por lo menos, quiero que mi vida sea útil. Quiero que mi vida, que no tenía sentido, tenga algún valor». Ausi había terminado su discurso, así que puso su mano sobre el pecho de Ellie. Una fuerte ola de energía blanca pura surgió de su cuerpo y entró en el cuerpo de Ellie. La tez de Ellie comenzó a cambiar de inmediato. Su rostro recuperó un color pálido, mientras que todo su cuerpo perdía el tono púrpura. Sus piernas comenzaron a regenerarse también, tranquilizando el corazón de Eric. Un grito atrajo la atención de Eric hacia Ausi. La notó mordiéndose los labios con tanta fuerza que la sangre comenzó a fluir, cayendo sobre el cuerpo de Ellie. Cayó de rodillas y una vez que Eric trató de ayudarla, notó algo horrible. Las piernas de Ausi ya no estaban allí. Luego notó algo más. Se estaba convirtiendo en un estado similar al de Ellie antes de que comenzara a sanar. ¿Estás intercambiando el daño con ella?». Eric no podía creer lo que estaba pasando. Su cerebro no podía procesar la idea de que alguien atravesara el dolor de la muerte voluntariamente. Justo cuando terminó esas palabras, Ausi se dejó caer al suelo con una sonrisa en su rostro y sangre goteando por todo su cuerpo. Junto a su ahora cadáver, los ojos de Ellie se abrieron mientras tosía una bocanada de sangre. Capítulo 229. Conclusión de la guerra. Ellie se incorporó apresuradamente. No sabía qué le había pasado ni por qué estaba acostada. Todo lo que podía pensar era en cómo le dolía todo el cuerpo. Luego, como si la atrajera una fuerza, giró la cabeza hacia un lado. ¿Hacia dónde estaba Ausi?
Las manos de ella se apresuraron a levantar el cuerpo que no se movía, pero sus manos estaban demasiado débiles para sostenerlo, haciendo que ambos cayeran hacia abajo. Eric se apresuró a detener a Ellie y explicarle lo que había sucedido. Eric. ¿Qué pasó? Maté a Gazef y me quedé dormido. ¿Qué le pasó a la dama Ausi? Ellie estaba bastante frenética y ni siquiera podrían llegar que Eric le respondiera. Eric no tenía prisa, así que le calmarse antes de empezar a hablar. Una vez que dejó de hablar, él dijo, no te quedaste dormido. Te moriste en ese entonces. Sus palabras fueron un shock para Ellie. El sentimiento de muerte. Quizás el único que lo sabía en este mundo era Ed, e incluso él no pudo explicarlo. Ellie solo pudo abrir los ojos y mirar a Eric como si fuera un loco. Volaste tus propias piernas con tu ataque y terminaste tu ki agotando. El veneno del dragón atravesó tu cuerpo sin ki alrededor para detenerlo. Tu corazón se detuvo y tu cuerpo se enfrió. Yo no pude hacer nada. Eric le explicó la situación, pero como era una explicación incompleta, Ellie se apresuró a preguntar. Entonces, ¿cómo estoy viva ahora? ¿Y por qué Lady Ausi está muerta? Eric dejó de hablar por un rato. Estaba pensando en la mejor manera de hacer saber cómo fue salvada. No quería que ella se culpara a sí misma. ¿La llamas Lady Ausi? ¿Por qué? ¿No odias a la familia real? Eric se desvió del tema con su pregunta. Lady Ausi siempre fue un rey reina. Odio al injusto Gazef, quien empujó este reino a la ruina. Además, mi padre solía mencionar que ella era lamentable. Nunca he entendido por qué. ¿Qué tiene esto que ver con la situación? Tiene todo que ver con la situación actual. Fue la propia Lady Ausi la que te salvó. Eric se detuvo después de 2 frases a solas, tratando de ver cómo reaccionaría Ellie. ¿Ella me salvó? ¿Por qué haría eso? ¿Y cómo podría salvarme cuando es más débil que yo? Ella no pudo procesar lo que Eric estaba diciendo. O ella no quería creerlo. Fue su técnica única. Fue capaz de tomar el daño que le había hecho e infligirse a sí misma. Dijo que esta era su forma de sentirse viva por primera vez desde que nació. Eric notó cómo Ellie miraba a la Ausi muerto a su lado. La sonrisa en su rostro, que Ellie nunca había visto antes, era más brillante que el sol. Ahora te diré sus palabras exactas. Eric luego procedió a hacer saber lo que Ausi tenía que decirle. Cómo deseaba que Ellie cuidara el reino y cómo fue el fin de sus padres. Ellie no dijo nada. Ella simplemente llegó que sus lágrimas fluyeran. Si sus padres fueron los que le dieron el regalo de la vida, entonces Ausi fue quien le llegó que dárselo. Ellie sacó una poción que Ed había hecho y la roció por todo el cuerpo de Ausi. Las heridas en su cuerpo sanaron, volviéndola a su figura normal. Sin embargo, sus piernas y la sangre de su cuerpo no desaparecieron. Ellie se puso de pie, con las piernas todavía temblorosas e inestables. Guardó el cuerpo de Ausi en su anillo espacial y esperó allí. Eric regresó al campo de batalla, anunciando la noticia sobre la muerte de Gazef. Los soldados de ambos bandos se detuvieron, ya que el ganador estaba claro. Audun y Becky se reunieron con Eric y él les contó lo que había sucedido. Becky corrió al castillo, ya que sabía que Ellie necesita un hombre en el que apoyarse. Como esperaba Audun, llegaron refuerzos de las otras ciudades. Fueron recibidos por sus propios parientes y se detuvieron a las puertas de la capital. Se les informó de la situación, y aunque no muchos lo creyeron, no tuvieron más remedio que seguir las órdenes de Audun y los que ganaron en la guerra. Ellie y los líderes de su ejército se reunieron con los líderes de los hombres bestia. La mayoría de la reconoció como la hija de Duque y no pudo evitar apartarse de sus ojos. Ellie parecía estar mucho mejor. Podía caminar normalmente y no parecía tan cansada como antes. Ellie dijo, he hecho lo que vine a hacer aquí. Maté al tirano y ahora dejaré este reino. Tú y la gente pueden elegir a quién dirigirte a continuación. Sus palabras rompieron el silencio en esa habitación, y ese silencio nunca regresó. Pero nos gustaría que te convirtieras en la reina. Eso es. Eres la hija del duque, y nadie de la familia real es apto para liderar el reino. A la gente le encantaría que tomes el trono. Muchos intentaron convencer a Ellie, pero todas las palabras cayeron en oídos sordos. No lo haré. Ellie solo tenía esto que decirles. ¿Qué quieres decir con eso? Es tu deber. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Soy egoísta, entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿De dónde salió este coraje tuyo? ¿En qué agujero fue enterrado cuando Gazef era el gobernante? ¿Te atreves a llamarme egoísta cuando tu estómago es más grande que esto? Colina baja. Ellie golpeó la mesa donde estaban rodeados. ¿Dónde estaba tu deber cuando dejaste a la gente morir de hambre?
¿Te atreves a hablarme del deber cuando no has hecho nada sobre este reino? Todos los generales que estaban allí se miraron a los pies. No pudo refutar sus palabras. Solo diré esto esta vez. No gobernaré el reino, pero lo vigilaré. Así que asegúrate de no equivocarte o apareceré ante ti. Ella y los demás pasaron un mes antes de regresar a Avalon. Durante ese mes, lograron reinar y la gente elegía a su rey. Muchos trataron de votar por Ellie, pero se desanimaron cuando descubrieron que se iba. Dejó el reino junto con los demás después de asegurar de que la gente entendiera que podría buscarla si el nuevo rey, un general anterior, tomaba decisiones equivocadas. Justo cuando regresaba a Avalon, en el continente suroeste, cierto grupo llegó a cierta ciudad, conocida por cierta secta que la protegía. Alto. No se permiten visitas dentro, por favor regrese. Dijo el guardia. Sin embargo, se asombró cuando el hombre que lideraba el grupo le mostró una insignia. Capítulo 230. Secta Espada. Tú, ¿por qué tienes esa cosa? El guardia se asustó al ver la insignia. Era una propiedad de la secta de la espada, y quien la tuviera se consideraba el maestro de la secta. Después de 3 meses, nadie tenía dudas sobre la suerte de Alejandro. Estaban convencidos de que estaba muerto. Ahora, Ed apareció junto con sus compañeros y mostró la insignia como si no fuera nada. No necesita saber la razón por la que lo tengo. Solo necesita seguir mis órdenes. ¿Entendido, señor guardia? El guardia, al escuchar la voz dominante de Ed, solo pudo hacer que su cuerpo pareciera más pequeño. Se dio cuenta de que la persona frente a él era la que mató a Alexander, el anterior maestro de secta. De lo contrario, ¿cómo podría tener las agallas para visitar la secta? Llévame a la secta, le dijo Ed al guardia mientras pasaba por la puerta. El guardia, al notar que los monstruos acompañaban a Ed, se quedó paralizado en su lugar sin poder hacer un chillido. ¿No me escuchaste? La voz de Ed hizo que el guardia comenzara a inquietarse mientras trataba de tomar la delantera. Cuando comenzó a caminar, el guardia sin nombre no pudo evitar mirar a escondidas hacia su espalda, temiendo que Ed pudiera atacarlo. Ed y sus compañeros comenzaron a mirar alrededor de la ciudad. Era más pequeño que Avalon y también parecía tener menos ciudadanos. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el hecho de que todos los ciudadanos parecían desnutridos. Los niños tenían la ropa remendada, mientras que algunos de los adultos ni siquiera tenían camisa. Ni siquiera parecieron notar la presencia de Ed y los demás. ¿Es este el resultado de la desaparición del maestro de la secta, o hay alguien que no quiere que la secta Sword prospere? Ed pensó para sí mismo mientras inspeccionaba los alrededores. Notó que algunas de las casas estaban parcialmente destruidas, lo que indica que no hace mucho tiempo tuvo lugar una batalla. Los puestos de las tiendas en las calles no tenían mucho que vender, pero optaron por permanecer abiertos. Vendían verduras semipodridas y Dios sabe qué carne de animal seca era. Esto es, Emilia tiró de la camisa de Ed cuando una mirada de tristeza apareció en su rostro. Se dio cuenta de lo mal que estaba la situación en esta ciudad. Recordó cómo resultó ser su reino incluso después de que Norris asumiera el cargo de rey. No fue tan malo como la situación en la ciudad de la secta Espada. Al poco tiempo, Ed notó un muro que se extendía por cientos de metros en el medio de la ciudad. Supuso que este era el terreno de la secta y resumió que ocupaba la otra mitad de la ciudad. Justo cuando abrió su mapa para monitorear la situación, el guardia dijo: «Señor, por favor, necesito regresar a la puerta. No puedo permitirme dejar mi puesto. Tenemos muchos enemigos». No necesitas preocuparte por eso, tengo todo bajo control. Ed no estaba mintiendo. En la parte superior de su mapa que estaba a punto de activar, hacía tiempo que había activado su EN, que abarcaba cientos de metros. Lo enfocó en una forma de cono, para poder monitorear a cualquiera que intentara acercarse a la ciudad. Pero, aún así, el guardia trató de discutir pero recordó la diferencia entre él y Ed. Se mordió la lengua y siguió guiándolos más adentro. Tú, eres el guardia de la puerta, ¿verdad? ¿Por qué no estás en tu puesto? ¿Y por qué permitiste que extraños entraran a la ciudad? Las órdenes de la joven señorita eran claras, ¿no? Uno de los guardias que estaba junto a los terrenos de la secta comenzó a reprender al guardia que guiaba a Ed. Bueno, es porque esta persona es, dijo el guardia impotente mientras se giraba para mirar a Ed. Es porque soy tu maestro de secta. Ed decidió intervenir guardia y aliviar la presión de la... Continuó, y estoy aquí para cumplir mi promesa al maestro anterior, para hacer eso, me dirijo hacia adentro. ¿Intentarás detenerme? Mientras les mostraba la insignia. Eso es, los guardias sabían que no podían detener a Ed.
Las reglas de su secta establecían que quienquiera que tuviera la insignia, también tenía un poder completo sobre la secta. Por aquí, señor, dijo el guardia mientras comenzaba a guiar a Ed. Sus amigos permanecieron en su posición mientras el primer guía regresaba corriendo a su puesto. Los discípulos de la secta parecían tan malos como los ciudadanos. Sin embargo, todavía estaban entrenando. Cada uno de ellos sostenía una espada de algún tipo y seguía ciertos movimientos. Ed notó que uno de ellos caía al suelo, inconsciente. Claramente, estaba desnutrido. Ed se concentró en su tarea actual y avanzó caminando hacia donde llevaba el guardia. No pasó mucho tiempo antes de que ingresaran a la sede de la secta, y después de caminar aún más, llegaron a una habitación. Esta es la habitación del maestro de secta. Creo que puedes entrar usando esa insignia, dijo el guardia mientras señalaba un agujero en la pared. Ed caminó hasta allí e insertó la insignia, y luego escuchó un clic. Las puertas se abrieron cuando Ed recuperó la insignia. Dentro de la habitación había cientos de monedas de oro, armas, píldoras, anillos espaciales y mapas. El guardia tragó saliva al ver los tesoros de la secta. Puedes ir y llamar a los ancianos, ya cualquier persona notable de tu secta. Diles que yo, Edward Avalon, estoy aquí. El guardia se fue tan pronto como Ed terminó sus palabras. Solo en la habitación, Ed miró a sus compañeros en silencio. Voy a ayudarlos. Voy a cumplir mi promesa, murmuró, pero su voz era lo suficientemente alta como para que sus cámaras lo escucharan. No dijeron nada y solo pensaron en la forma de ayudarlo. Ed notó que algunas personas entraban en Suen, pero no eran de fuera de la ciudad. Vinieron en grupo y fueron 8 personas. Pronto, pudo verlos caminar hacia la habitación. Había 5 hombres y 3 mujeres. Una de las mujeres era la más joven del grupo y parecía ser tan o incluso más joven que Emilia. Ed miró su mapa y se sorprendió al ver que solo 2 personas eran rojas. Entonces, ¿tú eres quien mató a mi padre? La joven gritó a todo pulmón, mientras miraba a Ed con los ojos inyectados en sangre. Capítulo 231. Invitados no invitados. El silencio llenó la sala del tesoro mientras la gente, de ambos lados, se miraba fijamente. Incapaz de soportar el silencio, la hija de Alejandro gritó con todas sus fuerzas y exigió respuesta. Sus emociones se apoderaron de ella. Quería decirle tantas cosas a Ed, pero ninguna palabra podía salir de su boca. Ed tenía una razón para no responderle. Se dio cuenta de cuánto dolor estaba pasando. Debido a su propia experiencia de perder a sus seres queridos y de salvar a Emilia, sabía que ninguna respuesta podría apaciguarla. Antes de que Ed pudiera hablar, una de las otras mujeres que entraron a la habitación dijo: Elena, entiendo lo que estás sintiendo, todos lo hacemos. Sin embargo, el hombre frente a nosotros es el actual maestro de secta. El hecho de que la habitación abierto confirma la autenticidad de la insignia. La señora que habló también era bastante joven, pero no tanto como Elena. Parecía tener poco más de 30 años, pero nadie podía pedirle que confirmara su edad. Entonces me estás diciendo que lo acepte solo porque tiene la insignia. Elena giró la cabeza a tal velocidad que parecía que estaba torcida. No podía creer lo que oía y temía que sus propios aliados la estuvieran traicionando. Pero, sus temores eran infundados, ya que la dama continúa. Para nada. Todo lo que digo es que debes mantener la calma, así que si hubiera necesidad de una pelea, estarías en tu mejor momento. La dama monitoreó las reacciones de Ed y los demás. Al no ver ningún cambio en su expresión, frunció el ceño, ya que ni siquiera podría confirmar su postura hacia la secta. Sin embargo, una repentina oleada de energía hizo que todos se protegieran los ojos. Las monedas de oro cayeron al suelo y las paredes temblaron. Algunos de los cultivadores menos poderosos quedaron impresionados, mientras que algunos de los capaces lograron mantenerse firmes. El grupo de Ed no se vio afectado, y era normal ya que la fuente de energía era el mismo Ed. Se puso en contacto en secreto con el sistema y le pidió que activara la habilidad Berserk. Este gesto por sí solo respondió a la pregunta anterior de Elena. Imposible, tan joven, pero tan poderoso, dijo un anciano con una impresionante barba blanca mientras abría sus ojos previamente cerrados. Todos, jóvenes o viejos, no pudieron evitar jadear después de sentir el poder actual de Ed. Establecimiento inmortal nivel 6. Dentro de esa habitación, Ed era el que tenía el mayor cultivo en la actualidad. No te pediré perdón, ni te mentiré. Si quieres que te conteste con mi propia boca, solo te pido que esperes, al menos hasta que la situación lo permita. Por ahora, se les ha confiado el destino de esta secta, y planeo cumplir mi promesa hasta el final. Si quieres luchar, con mucho gusto lo haré.
Las palabras de Ed resonaron por la habitación mientras su ki comenzaba a calmarse. Tienes que estar bromeando, ¿sabes cuánto hemos sufrido por la ausencia de nuestro maestro de secta? ¿Sabes cuántas vidas se perdieron porque no éramos lo suficientemente fuertes? Todo esto sucedió porque mataste a mi padre. Elena gritó una vez más mientras las lágrimas se desbordaban de sus ojos. Ya veo, que me culpes me está mostrando que no entendiste realmente a tu padre. Las palabras de Ed parecieron enviar a Elena al límite, haciendo que retirara una larga katana, muy similar a la de su padre, y se precipitara hacia Ed. Elena, distensión. Los otros gritaron cuando sus corazones comenzaron a latir, casi rompiéndose la caja torácica. Tenían miedo de perder a otro miembro de la familia de su secta. Sin embargo, no pasó nada. Elena se detuvo en medio de su prisa, sorprendiendo a quienes la llamaban. Sabían cuánta determinación tenía y cómo perseguiría sus objetivos hasta el final. El mero hecho de que se detuviera en medio de atacar a Ed fue una sorpresa. Sin embargo, no se dieron cuenta de que no estaba fuera de su voluntad. Ed usó su telequinesis para atarla y detener sus movimientos. No quería que ocurriera más derramamiento de sangre dentro de esta secta. Justo en el clímax de nuestra batalla, tanto tu padre como yo luchamos para demostrar una cosa, y fue cuál de nosotros era mejor. Nada más importaba. En ese momento, creo que tu padre sintió el mayor grado de libertad que tenía jamás logrado. No te permitiré mancillar su última acción con tu inútil sed de venganza. Las palabras de Ed habrían sonado hipócritas para cualquiera. Y él mismo se dio cuenta de eso. Sin embargo, los de la secta Espada parecieron reconocer lo que dijo. Sabían cuán amante de la libertad era Alexander. Y cómo le robaron la libertad desde que asumió el cargo de maestro de secta. Ed volvió la cabeza hacia el este, donde estaba la puerta de la ciudad. Algo entró en su rango de En, que fue mejorado por su habilidad Berserk, y lo notó. Ed frunció un poco el ceño cuando soltó a Elena de su atadura. Merry, necesito que te apresures hacia la puerta. Sieg, Raikou. Ustedes son responsables de proteger a los ciudadanos, pero no luchen contra nadie. En realidad, pueden matar a cualquiera que no siga sus órdenes. Sieg, yo le encomendaré la dirección de nuestros invitados no invitados. Los miembros de la secta Sword estaban confundidos. Las órdenes repentinas de Ed hicieron que se miraran entre sí confundidos. Los que recibieron órdenes se trasladaron de inmediato. Me gustaría que nos mudáramos a otro salón, espero que sea posible, le habló Ed a Elena y a los otros miembros mientras caminaba hacia la puerta. Los miembros, de alguna manera, no pudieron encontrar la voluntad para desobedecerlo. Lo conducen a un amplio salón, donde al final del mismo, existía un trono. Ed se acercó y se sentó allí, mientras todos los demás estaban a su lado. ¿De qué se trata esto?, preguntó Elena mientras mostraba su resistencia contra las acciones actuales de Ed en su rostro. Lo verás en un momento, respondióle Ed. Y, muy pronto, el salón comenzó a desbordarse de cultivadores. El último en entrar dijo con una cara engreída, he oído hablar de un nuevo maestro. ¿Quién es el que me envió un maldito esqueleto? Capítulo 232. No es un esqueleto. El hombre que entró estaba acompañado por más de 30 cultivadores de diferentes niveles. Llevaban un aire arrogante a su alrededor como si creyeran que eran mejores que los demás. La habitación quedó en silencio, y solo se escuchó la voz del hombre. Ed no dejó de notar que los rostros de Elena y los demás se volvían pálidos en un instante. Tú eres el nuevo maestro de secta. Ja. El hombre dijo a Ed que estaba sentado en el trono. Ed lo miró sin interés, todo mientras descansaba en los sillones dorados. El hombre miró un poco la silla roja y dorada detrás de ella como si la estaba por sí mismo mirando, antes de continuar. ¡Qué decepción! Este es un nuevo mínimo incluso para ti, secta Sword. Deberías habernos concedido la secta. En lugar de pasar por un proceso tan humillante. Esta vez, el hombre miró a los miembros restantes de la secta Sword mientras hablaba. Fue implacable, ya que siguió golpeando la dignidad de la secta Sword frente a sus miembros. Pero su mayor error fue no darse cuenta de quién era el nuevo maestro. ¿Elegiste confiar en un joven tan joven? No, no es un hombre. No es más que un niño. Escondiéndose detrás de monstruos, estafaste a la secta Sword para que los comprara para ti. Patético. Probablemente no sobrevivirías en el mundo exterior por un segundo. El hombre parecía estar disfrutando de su tiempo. Dando vueltas mientras señala con el dedo a la gente. A diferencia de él, los cultivadores que venían con él temblaban. Sus cuerpos se enfriaron debido a la extraña y densa cantidad de sudor que producían. Sus ojos estaban desenfocados, cada vez que se lanzaban en una dirección.
Hicieron todo lo posible para tratar de evitar el trono. Hicieron todo lo posible para evitar la mirada del que estaba sentado en la cima del trono. Supongo que arruinaste a esta secta para intentar comprar ese maldito esqueleto, ¿verdad? Un simple esqueleto que pueda hablar, debería ser bastante caro. No es de extrañar que la secta Sword tenga problemas financieros últimamente. Tú eres la razón, supongo. El hombre empezó a saltar a la conclusión, creando escenarios que cumplían su fantasía. Debido a su estado actual de extrema arrogancia, no se dio cuenta de la intención asesina dirigida a él. Aún así, secta espada, lo siento por ti, dijo mientras miraba al techo. Si Alexander no hubiera sido asesinado por un niño, esto no habría sucedido. No había forma de que él pudiera habernos dejado entrar en su secta sin luchar. Y sin embargo, esta vez, fuimos recibidos por un maldito esqueleto. Broma. Elena y los demás se mordieron los dientes con fuerza cuando el hombre les recordó la muerte de Alejandro. Pero, de alguna manera, se encontró mirando a Ed, el mismo hombre que mató a Alexander, con la esperanza de que pudiera cambiar algo sobre su situación. Sus palabras anteriores, sobre la promesa de cuidar de esta secta, se reprodujeron en sus mentes. No le creyeron antes, pero deseaban ver cómo actuaría ahora que se sumergió en la acción. Ese maldito esqueleto fue bastante educado, como, mientras el hombre intentaba hablar, aún más, fue interrumpido. Finalmente había hablado. Elderlich. ¿Eh? Una mirada molesta apareció en el rostro del hombre. No estaba contento de que lo interrumpieran. No es un maldito esqueleto. Sieg es un Elderlich. Ed le ha explicado al hombre inculto. ¿Y qué? ¿Lo compraste? ¿Qué diferencia hay? Aún no es nada comparado con nosotros. Verás, eso no está bien. Ed dejó de apoyarse en su mano mientras entrelazaba los dedos y se inclinaba un poco hacia adelante. Sus ojos oscuros parecían traspasar las almas de quienes estaban frente a él. Si no hubiera sido por mis órdenes, ninguno de ustedes estaría parado frente a mí. De hecho, si hubieran sido un poquito grosero con él, no hubo más que meros títeres, bailando al son de la melodía de sus mandatos. Ah. ¡Qué mierda! Si hubiera podido hacer tal cosa, entonces diría que la secta de la espada invirtió correctamente. Pero puedo verlo como nada más que un simple sirviente, bueno para nada excepto para dar. ¡No! Que es tan gracioso. El hombre aulló al notar que la pequeña Bella se reía de lo que decía. No le grites a mi hermana pequeña, te mataré. Además, pronto lo sabrás, Sieg. Haz un ejemplo de uno de ellos. Los cultivadores en la habitación estaban perplejos. Ed parecía estar hablando con Sieg, pero no podía verlo por ningún lado. En ese momento, una sensación de ansiedad llenó los corazones de los presentes, cuando una figura encapuchada apareció detrás de un cultivador desafortunado, desprevenido y desafortunado. Tus órdenes son mis órdenes, tu superioridad. Sieg deshizo su invisibilidad mientras tocaba la cabeza del cultivador con su dedo. La gente no tuvo tiempo de cuestionar el nuevo apodo de Sieg para Ed, ya que el hombre al que tocó cayó al suelo. Él estaba muerto. Y, en el siguiente instante, el cultivador volvió a ser un no muerto. Los cultivadores echaron a correr. Lo curioso era que estaban corriendo hacia el trono. Su miedo al desarrollo repentino les hizo pensar de manera irracional. No se detuvieron hasta que notaron que un lobo negro emergía de la sombra de Ed. Al instante siguiente, todos se detuvieron. Sus cuerpos no se pueden mover. ¿Qué hiciste? El hombre empezó a temblar, con tanta fuerza que las monedas de oro que tenía encima traquetearon. ¿De qué secta eres? Ed le preguntó. La secta Veneno. Y yo soy un discípulo interior. Ed abrió mucho los ojos al escuchar la respuesta. El hombre se dio cuenta de esto y una sonrisa apareció en su rostro. Entonces, ¿te arrepientes de lo que hiciste? El hecho de que desafiaste al Sepoison, antes de que el hombre pudiera continuar con sus palabras, sintió una inmensa presión. Como si un planeta entero cayera sobre sus hombros. ¡Qué coincidencia! Planeaba visitar tu secta después de un mes, pero pensar que mis planes cambiarían tan abruptamente, dijo Ed mientras comenzaba a caminar hacia el hombre. Estaba liberando tanto ki, que estaba aplastando al hombre, que solo podía mirarlo con medio ojo. El hecho de que intimidaste a esta secta. El hecho de que eres de la secta Veneno. El hecho de que estuviste frente a mí este día. Lamento profundamente. La presión liberada por Ed se intensificó hasta un grado autónomo. Se oyeron crujir los huesos del hombre y sus entrañas se volvieron mucho. Dejó escapar un gemido antes de morir, convirtiéndose en una salpicadura en el suelo. En cuanto a ti, te arrepientes de tus elecciones de vida. Men.
Ed tocó a la serpiente somnolienta en su hombro mientras hablaba con los cultivadores inmóviles. Men se convirtió en una serpiente gigantesca, aunque mucho más pequeña en comparación con su tamaño completo, se comió a todos los cultivadores de una sola vez. Ed. Encontré algunos guardias al borde de la muerte y los curé. Merry regresó a la habitación, batiendo sus alas. Los miembros de SWORD finalmente entendieron por qué Ed les pidió que se mudaran a esta habitación y por qué les pidieron a Merry, Sieg y Raikou que siguieran sus órdenes. Él sabía todo, todos pensaban lo mismo. Nuestro trabajo aún no ha terminado, la ciudad se muere de hambre. Por ahora, cazaremos. Justo cuando Ed terminó de hablar, sus compañeros formaron una sonrisa y desaparecieron de su lado. Capítulo 233. La secta tiene un nuevo maestro. Elena y los demás no sabían qué hacer con su actual estado de emociones. ¿Su aliado? ¿Su enemigo? No pudo decidir. Elena, especialmente, estaba luchando sobre si confiar en Ed o no. La muerte de su padre, el cuerpo salpicado atascado en el suelo o la condena de Ed. Ella no sabía en qué confiar. Elena, ¿verdad? Ed llamó a la joven hija de Alexander, quien levantó la cabeza lo más rápido que pudo. ¿Tienes hermanos? Ed le preguntó a la ligera. ¿Por qué querrías saberlo? Se puso nerviosa tan pronto como Ed preguntó. Lo primero que pensó fue si Ed quería a ella y a toda su familia. Porque, de todas las personas que te rodean, ninguna se siente como un miembro de la familia para ti. Y, dado que le pedí al guardia que llamara a todas las personas importantes de la secta SWORD, el hecho de que otro miembro de la familia no esté presente puede solo quiero decir dos cosas. Eres el único miembro de la familia que queda de Alexander, o, los demás son incapaces de venir a conocerme. Si es lo último, me gustaría ver qué les pasa. La habitación se quedó en silencio después de que Ed terminó de hablar. Solo se escuchó el deslizamiento de Men, el único que se quedó atrás de los monstruos de Ed. Elena y los demás miraron a Ed, incrédulos del hecho de que él entendiera bien su situación. Desde sus relaciones hasta su situación actual. Ed lo sabía todo y los tenía rezagados en información. Si fuera un enemigo, deberíamos una oportunidad. Algunos de ellos no pudieron evitar pensar tal cosa. Desde su poder marcial hasta su destreza mental. Estaban muy por detrás de él. Entonces, ¿qué pasa, señorita Elena? Preguntó Ed de nuevo. Ellen permaneció en silencio durante un rato, contemplando si decírselo o no, pero mientras lo pensaba lo suficiente, llegó a una conclusión. Mi madre y mi hermano mayor. Ella manifiesta a los miembros restantes de su familia, pensando cómo podría matar a Ella en caso de que intentara hacerles algo. Aparentemente, se olvidó de cómo logró detenerla sin levantar un solo dedo antes. ¿Qué les pasó a ellos? Por alguna razón, Elena y los demás se quedarán en silencio. Ed no los molestó y, en cambio, esperó a que hablaran por su cuenta. Mi madre está bien, en todo caso, solo ha experimentado un shock. Mi hermano, sin embargo, está incapacitado. La voz de Elena se quebró cuando le contó a Ed la situación de los dos. Ya veo. Entonces supongo que es hora de que alguien haga algo al respecto. Llévame con ellos. Ed esperó a que los sorprendidos 8 comenzaran a caminar. Sistema, deshazte de convocar a Suika y Merry. Ed se puso en contacto con el sistema a través de su mente. Los dos están actualmente en combate. Dejaré de convocar después de que terminen. Bueno, Emilia, Bella y los 8 miembros de la secta SWORD. El grupo exótico comenzó a caminar por los terrenos de la secta, llamando la atención de los discípulos. Es la señorita Elena. Está bien. ¿Qué pasó con ese hombre arrogante? Más bien, ¿quién es el que sigue a los ancianos? Los discípulos empezaron a murmurar, su voz debilitada cobró fuerza a medida que su curiosidad los llenaba de poder. Sin embargo, sin olvidar sus deberes, volvieron a entrenar. Después de caminar un rato, llegaron a una casa, en medio de la ciudad. Ed se sorprendió al ver que Alexander vivía justo en el medio de la ciudad, junto a sus ciudadanos. La razón por la que estaba tan seguro era que los ciudadanos que conocieron en el camino no reaccionaron de manera extraña al ver a Elena y los demás. Estaban acostumbrados a verlos en medio de la ciudad todos los días ya que vivían junto a ellos. Elena giró el pomo de la puerta y lo abrió sin necesidad de llave. Justo detrás de la puerta, 2 mujeres estaban allí, con una katana colgando de sus cinturas. Guardias, ya veo. Ed adivinó cómo estos 2 estaban estacionados aquí para proteger a la pareja de madre e hijo. Las otras 7 personas optaron por quedarse atrás, permitiendo que solo Elena entrara con Ed y los otros 2. ¿Quién eres tú?, dijo la dama de la izquierda. No se puede entrar, dijo la señora de la derecha. Demuéstranos que no eres un enemigo.
Ambos dijeron al unísono. ¿Se entrenaron para poder hacer esto? Ed pensó para sí mismo, pero pronto se dio cuenta de lo similar que eran las dos mujeres. ¿Son gemelos? Quería darse palmadas en la cara debido a su estupidez a veces. Esto debería ser suficiente, ¿verdad? Ed dijo mientras les mostraba la insignia de maestro de secta. Las dos damas se quedarán en silencio, mientras se volvían hacia Elena. Su mirada le preguntó qué hacer en tal situación. Dice que podría ayudar. En caso de que haga algo, lo atacaremos. Retiraron la mirada después de escuchar la sugerencia de Elena. Al tomar las escaleras que conducen hacia arriba, llegaron a una habitación en el segundo piso. La habitación parecía estar cerrada herméticamente desde el exterior, como si temiera que algo se rompiera en el lugar de entrar. Si mi suposición es correcta, tu hermano fue envenenado, ¿verdad? Sí. Afortunadamente, no era el maestro de la secta Veneno, sino solo un anciano. Sin embargo, gracias a la pelea de mi hermano, logré ahuyentar al anciano, descrito Elena mientras se paraban fuera de la puerta. Y tu madre ha experimentado conmoción debido al daño hecho a la secta y la pérdida de su esposo. Ed resumió de nuevo. Sí, Emilia, bella. Necesito que ustedes dos se reúnan con Sieg y los demás cuando regresen de su cacería. Dígales a los que quedaron afuera que hagan un aviso e inviten a toda la ciudad a la secta. Los discípulos también. Dígales que anunciar que la secta tiene un nuevo maestro. Ed les pidió un favor a Emilia y Bella mientras aplastaba las cartas de Suika y Merry que no han sido convocadas. Merry, ve con Elena. Ella te llevará con su madre, que sufre un daño mental. Esa debe ser tu especialidad. Suika, vamos a curar a un hombre envenenado. Capítulo 234. Nunca despertar. Ed desató las ataduras que rodeaban la puerta del hijo de Alejandro. Pero, antes de abrir la puerta, creó una pequeña barrera usando su telequinesis. Adivinó cómo el veneno que afectaba al hombre que estaba adentro podría encontrar conversión en vapores, siendo la razón por la que la habitación estaba tan cerrada. Elena siguió mirando hacia Ed mientras este abría la puerta. Duda, confusión, esperanza y, finalmente, añoranza. Anhelaba a su familia y la vida feliz que llevaba, hace solo 2 años. Volvió la cara y empezó a llevar a Merry hasta su madre enferma. Como Ed adivinó, algunos vapores venenosos llenaron la habitación. Suika, siendo un limo venenoso de origen, no tenía ningún problema con los humos. Pero, Ed no tenía forma de defenderse, por lo que confió en su telequinesis y magia de viento para atrapar los humos en una esfera. Se acercó al hijo de Alejandro y lo miró bien. A diferencia de Elena, que tenía el pelo de color ámbar, casi rojo, y ojos dorados. El hombre tenía el cabello fino y dorado y parecía estar bien formado. Ed no pudo confirmarlo, solo adivinar, ya que el hombre parecía estar bastante desnutrido. Ya sea por el hecho de que estaba en coma o por el veneno, estaba en mal estado. El hombre estaba acostado en un objeto parecido a una bañera, con hierbas medicinales flotando alrededor. Su tez reflejaba su peligroso estado, ya que el veneno parecía estar llenando cada vena que tenía en su cuerpo. Él estaba muriendo. Parece que no nos queda mucho tiempo, tenemos que actuar de inmediato. Suika, ¿tienes alguna idea? Ed realmente no sabía cómo tratar al hombre. No le quedaban muchas cartas de curación y quería conservarlas a menos que fuera imperativo. Así, se dio la vuelta para pedir la opinión del perito médico de su partido. Puedo tratar de succionar el veneno mientras lo cura, Su. Pero, no sé si puedo hacerlo sin lastimarlo, Su. Suika le respondió mientras saltaba levemente. Hablaba en voz baja como si tuviera miedo de despertar al hombre envenenado. ¿Cómo le harías daño? Necesitaré buscar veneno alrededor de su cuerpo, así podría terminar rompiéndome una vena, Su. Sin embargo, si el veneno está en una posición obvia, puedo hacerlo sin ningún problema, Su. Suika saltó un poco más fuerte mientras levantaba las manos en el aire. Parecía bastante emocionada por salvar la vida de alguien. Ya veo. Entonces, siguió el veneno hacia arriba, ¿podrás hacerlo sin ningún problema? Ed hizo una última pregunta para confirmar su próximo curso de acción. No se olvidó de controlar los vapores venenosos exhalados por el hombre. Sí, Su. Ed y Suika se pusieron en acción. Ed desactivó su habilidad Berserk, liberando uno de sus cerebros adicionales de su efecto. Aunque no pudo usar ese cerebro durante 24 horas, no lo necesito. Con 2 cerebros, fue suficiente. Esta vez no necesita potencia, sino precisión y exactitud. Ed inyectó al hombre con una ola de su ki. El ki actuó como un dispositivo de sondeo, buscando a través del cuerpo cualquier sustancia dañina.
No le tomó mucho tiempo descubrir los grupos de veneno dentro del cuerpo del hombre, y se sorprendió por su número. Debes haber luchado con todas tus fuerzas por tu familia. Al igual que lo hizo tu padre por su convicción, pensó Ed para sí mismo mientras entraba en el paso 2. Después de averiguar la posición de los grupos, Ed ahora necesita moverlos. Inyectó otra ola de ki, más poderosa. La onda ki se dividió y se extendió por todo el cuerpo del hombre, cada parte atacando un grupo de veneno. Debido a la calidad y cantidad del ki de Ed, aunque el veneno trató de defenderse, logró abrumar a los grupos. Los condujo tan lejos como pudo y marcó su posición en su cabeza. Suika, puedes encontrar el veneno aquí, aquí. Ed dijera la posición donde Suika debe abordar. Está bien, Su. Suika colocó su mano sobre el estómago del hombre. Luego, su mano se transformó gradualmente en docenas de púas largas. Los picos atacaron las posiciones que Ed indicaba. Cada vez que golpeaban el agua se escuchaba un sonido de plop. Poco a poco, un gas líquido púrpura comenzó a subir por los picos de Suika. Luego, el veneno que succionó Suika no le hizo daño y en su lugar se disipó dentro de su cuerpo. He terminado. Necesitó 10 minutos para terminar con todo el veneno. Ed y Suika no obtuvieron todo el veneno dentro del cuerpo del hombre, pero obtuvieron al menos el 90%. Queda algo dentro de su cuerpo. Usa un poco de magia curativa sobre él, y le daré una poción después de que se despierte. En cuanto a estos vapores, supongo que quemarlos será suficiente, dijo Ed mientras miraba la esfera de veneno flotando en el aire. Un resplandor rojo brilló a través de su ojo cuando se activó su Mangekyo Sharingan. Guiñó un ojo, mientras que las venas de sus ojos se volvían más rojas y una llama negra aparecieron dentro de su esfera de telequinesis. Los vapores venenosos se quemaron de inmediato, sin dejar ni una sola molécula. Tos tos. Se escucharon toses detrás de Ed y justo cuando intentaba darse la vuelta, escuchó una voz enojada y confusa que decía: ¿Quién eres? ¿Dónde están mi madre y mi hermana? El hijo de Alexander se despertó justo cuando Suika lo curaba un poco. Se sorprendió al ver a una niña dorada y trató de salir de la bañera. Pero, como estaba demasiado debilitado, ni sus manos ni sus piernas pudieron sostenerlo. Cayó, pero antes de que su rostro golpeara el suelo, algo lo atrapó. Mi nombre es Edward Avalon. Soy el nuevo maestro de la secta. Ed lo ayudó a levantarse mientras hablaba. ¿Qué quieres decir? Sé que estás confundido y asustado. Pero, por ahora, bebe esto y vayamos a conocer a tu hermana y a tu madre. Ed le entregó una poción al hombre y lo ayudó a caminar hacia la puerta. Le entregó una muda de ropa ya que no llevaba nada más que ropa interior. El hombre cambió y caminó silenciosamente con Ed. La pregunta surgió en su mente, eligió rechazarlos y actuar solo una vez que confirme la seguridad de su madre y su hermana. Ni siquiera registró el hecho de que Ed decía ser el maestro de la secta, ni bebió la poción. Su cerebro solo escuchó las palabras hermana y madre. Ed abrió su mapa y comprobó la posición de Merry y Elena. Se sorprendió bastante al ver que los 2 puntos rojos que vio antes ya no estaban allí. ¿Han cambiado de opinión o soy así de convincente? Ed pensó para sí mismo. Oh, Edward. Tenemos un problema. Esta dama nunca se despertará. Merry dijo cuando vio a Ed entrar, provocando una confusión en los corazones de los presentes. Capítulo 235. Edward Avalon, el maestro de la secta de la espada Ed, el hijo y la hija de Alexander, los gemelos. Todos se detuvieron y miraron a Merry con ojos que casi se salieron de su órbita. Ahora que lo pienso, nunca le enseñé cómo dar esa noticia a los demás. De nuevo, es mi culpa, pensó Ed para sí mismo mientras bajaba la cabeza avergonzado. ¿Qué quieres decir? ¿Voy a perder a mi madre, así como perdí a mi padre? La mano de Elena comenzó a temblar cuando se acercaron a su rostro para cubrirlo. Luchó duro contra las lágrimas, pero no pudo detenerlas. El hijo de Alexander, aún confundido, se quedó estupefacto. Un ángel frente a él anunció que su madre nunca se despertaría. No podía entender la situación. Feliz, ¿por qué nunca se despertará? Ed decidió preguntarle a Merry sobre el motivo de sus palabras, para poder evaluar la situación. Verá, miré a través de su mente. No es que no pueda despertar, sino más bien como si no quisiera despertar. La pérdida de su esposo y el miedo de perder a su hijo la llevaron a entrar voluntariamente en un coma. A menos que acepte lo sucedido, nunca se despertará. La explicación de Merry provocó que la esperanza se encendiera en los corazones de Elena y su hermano. Fue entonces cuando Elena notó que su hermano debilitado estaba parado frente a ella, haciendo que sus lágrimas volvieran a brotar. Gran tonto. Perdón por preocuparlo. Sir Edward, espero que pueda ayudar a una mamá.
El hermano de Elena se alejó unos pasos de Ed, cojeando en una de sus piernas, y se inclinó hacia él. Su solicitud no fue sencilla, pero pidió con tanta sinceridad que nadie podría haberla negado. Estaba planeando hacer eso. Por cierto, no logré captar tu nombre. Asem, hijo de Alexander, afirmó Asem, aparentemente orgulloso de su nombre y origen. Ya veo. Entonces, necesito que los dos y Elena estén al lado de Merry, dijo Ed mientras caminaba junto a Merry también. Merry, ¿puedes transmitir los pensamientos de los dos? Estoy seguro de que si sabe que sus hijos están a salvo, podría mejorar. Nunca había probado algo así antes, pero creo que es factible. Merry agitó sus alas, haciendo que dos plumas emergieran de ellas. Las plumas fueron controladas por Sunen, y volaron hacia las frentes de Elena y Asem. Me gustaría que estuvieras callado, ya que necesito concentrarme, dijo Merry mientras ponía un dedo en la frente de la madre dormida. Ed activó su guío y pudo ver dos hilos de luz que transportaban los pensamientos de Elena y Asem. Merry pareció tener éxito en transmitir estos pensamientos, ya que todos pudieron notar que el rostro, que era como una estatua, se movía un poco. No es suficiente. Ella necesita un cierre. Estos dos no son suficientes, dijo Merry mientras miraba hacia Ed, diciéndole con sus ojos que necesitan intervenir. Ya veo, entonces conécteme con todos aquí. ¿Todos? ¿Estás seguro? ¿De verdad estás seguro? Merry se aseguró de preguntarle a Ed dos veces si estoy seguro. Bueno, aquí va nada. Merry hizo emerger tres plumas más, que se conectaron con las frentes de Ed y los gemelos. Ed empezó a pensar en su pelea con Alexander. Como la pelea más agradable de su vida, podía recordar las escenas vívidamente. Desde su escaramuza con Alexander antes de ocuparse de los otros tres comandantes, hasta el final de corta duración. Los dos hombres parados uno frente al otro mientras lanzaban sus ataques más fuertes hicieron que los corazones de quienes vieron latieran con fuerza. El respeto que compartían los dos y el rostro de Alexander que su familia nunca llegó a ver. En ese momento, Elena y Asem sintieron celos hacia Ed. Finalmente, la última petición de Alejandro hizo que todos lloraran. Los ojos de la madre dormida también tenían lágrimas derramándose mientras los abría lentamente. ¿Qué está pasando? Dicen que el maestro Alejandro regresó, no murió. Eso no es, idiota, hay un nuevo maestro de secta. Aparentemente, todavía es un niño. Como sea, nos pidieron que fuéramos, así que estamos aquí. El lobo negro de antes me asustó hasta la muerte. De repente apareció frente a mí y me pidió que no saliera. Sí, él también apareció frente a mí. Aparentemente, algunos miembros más de la secta Veneno aparecieron de nuevo. Los ciudadanos de la ciudad comenzaron a murmurar mientras se reunían frente a la secta. Allí, existía la plaza más grande que podía albergar a los 4000 aldeanos. Estaban empaquetados allí, esperando que comenzara el espectáculo. Luego, como respondiendo a sus expectativas, los 8 ancianos que se reunieron con Ed comenzaron a descender uno por uno. Luego, dos figuras más volaron desde el cielo también. Fueron Asem y su madre, Barsine. Los 10 se pararon sobre una plataforma de madera. Fue descuidado, pero la presencia de los 10 lo eclipsó por completo. Es Lady Barsine. El maestro Asem también está curado. Se ven tan delgados, tan débiles, los ciudadanos tenían emociones encontradas. Algunos se alegraron de ver a la familia de Alejandro, pero otros lloraron después de ver en ese estado de debilidad. Otra figura apareció de repente frente a los 10 que ya estaban allí. Era Ed, pero como solo unos pocos lo notaron caminando con el guardia ese mismo día, no reaccionaron. Ed retiró la insignia del maestro de secta, que todos reconocieron. Se voltearon mirándose el uno al otro mientras murmuraban. Ed manipuló la insignia con su telequinesis y la colgó en el aire para que todos la vieran. Mi nombre es Edward Avalon, la voz de Ed se extendió por toda la plaza, sin perder ningún oído. Soy el nuevo maestro de secta, confirmó las dudas de algunos de los ciudadanos mientras aclaraba a otros. Has sufrido, tanto por mí, como por mi ausencia. Las palabras de Ed no fueron entendidas por todos, pero aquellos que lo entendieron fruncieron el ceño mientras lo miraban. Sin embargo, de ahora en adelante, nadie se atreverá a meterse con nuestra gloriosa secta. El grupo de bufones balbúceos que irrumpieron esta mañana ya no existe. Cualquiera que se atreva a decir algo más sobre nuestra secta sufrirá el mismo destino. Soy el maestro de la secta ahora, y puedo prometerte que no conocerás ningún dolor similar al que sufriste en los últimos meses. Pero primero, tenemos que hacer algo con tus cuerpos debilitados. Ed dijera con la mano un par de veces e hizo que la gente mirara en esas direcciones.
Sus compañeros llegaron desde la distancia, trayendo consigo la presa que cazado.